amados, sean bienvenidos a este tiempo. Después de disfrutar este poderoso tiempo de adoración, queremos saludarles desde acá, desde la iglesia en casa en Elkhart, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. A nuestro alrededor no se ve, pero hay hermanos que nos han venido a acompañar hoy día, así que no le pedimos que saluden porque no se pueden ver, pero hay las familias de acá de Elkhart, la casa de Jeremy Shivi, Shirley, sus hijos, Verónica, sus hijos, nuestra amada hermana Susana también ha venido con sus hijas, y también Gina, que nos acompaña. El niño también. Ay, su hijo, perdón, sí. Y también Gina, que nos acompaña, que se ha venido desde Nueva York, también para estar con nosotros acá. Y queremos saludar a toda la gente que nos está viendo en Ecuador, en las ciudades donde se amplifica esta señal. Hay congregaciones hermanas que también trabajan con Ministerio de Ciudad de Dios, de otras ciudades, inclusive gente de aquí de Estados Unidos que trabajan con ellos también, están conectados, así que les queremos dar una bienvenida en esta hora. Queremos dar un caluroso saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Realmente es muy grato poder reunirnos como iglesia del Señor, así que bendecimos este tiempo. Amén. Jeremy. ¿En inglés o español? En español primero. Por ahora en español. Bueno, damos gracias al Padre que podemos estar aquí junto a todos ustedes y los que están aquí en vivo también, y muy expectante de lo que el Padre va a hacer en esta mañana. Amén. Vamos a orar, ¿les parece si oramos? Y Padre, sujetamos todas las cosas a tu señorío en este momento. Gracias, Señor. Señor, quebranta toda dureza, Señor, toda falta de entendimiento, Señor, en nuestros corazones, aquellas cosas que aún faltan por ser completadas, Señor. Glorifícate en este día. Y desde esta ciudad, Señor, de Elkhart, Señor, le hablamos al resto de este país, le hablamos a las naciones que nos están oyendo en este momento, a las familias, a las casas, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta hora. Está escrito que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú lo harás, Señor. Aquí en la tierra será hecho en los cielos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Glorifícate en esta hora. Espíritu Santo, juntos glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo. Y así como, Señor, la adoración abrió los cielos para este momento, que así esta palabra corra como un río, Señor, y toque vidas y corazones. Gracias por esta oportunidad que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a aquellos que se están conectando en este momento, ¿sí? Welcome to everybody who's connecting at this moment. Vamos a entrar a la palabra en este instante. We're going to get into the Word. Hoy día no vamos a tener los versículos en pantalla, así que le animo a que busque su Biblia. This morning we're not going to have the verses on the screen, so I encourage you to go get your Bibles. Generalmente me gusta explicar por qué predico lo que predico. Generally, I like to explain why it is that I'm preaching what I'm going to preach. Hoy vamos a hablar una palabra acerca de una acción de fe. Today we're going to talk about the word that is an action of faith. ¿Dónde nace esta palabra? And where is this word birthed out of? Hace unas semanas atrás estábamos en un entrenamiento con el pastor Fernando. Several weeks ago we were in a training time with Pastor Fernando Orihuela, ¿sí? Fernando Orihuela, en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama. in the city of Birmingham, Alabama. Y hubo un día en el que nos presentamos por esta nación, por los Estados Unidos. And there's one day when we presented ourselves for this nation, the United States. Desde la mañana hasta la noche estuvimos adorando solo por Estados Unidos. It was from the morning until the evening we were praying and interceding just for the United States. Y en uno de esos momentos, todos los que habíamos participado de otras naciones, And at a moment when we were there, everybody who had come from another nation, fuimos presentados allí. we were presented there. Y cuando el pastor Fernando nos pidió a mi esposa y a mi familia que nos pusiéramos de acuerdo, mi esposa y yo y mis hijos, o nos pusiéramos de pie, perdón. Yeah. ¿Sí? He had asked that myself and my wife and kids would stand up. Le explicó un poco una situación que yo había estado viviendo con respecto a mi salud, He explained a little bit of the situation that I had been going through with my health. que para la gran mayoría de los que nos están viendo ahora no es desconocido ese tema.
And many of you that are connected now know what situation I'm talking about. Entonces él en un momento dice algo como esto. Nos presenta y dice, de hecho, el que Gustavo y su familia estén aquí es una acción de fe. And when he was talking, he said this phrase. He said the fact that Gustavo and his family are here is an act of faith. ¿Por qué? Why is that? ¿Por qué es una acción de fe? Why is it an act of faith? Al final voy a comentar algunos detalles para que usted entienda por qué razón hay momentos en que tus acciones se convierten en una acción de fe o tus actos se convierten en una acción de fe porque decidiste ir más allá de las circunstancias. At the end, I will talk more and describe and give examples of how your acts of faith allow you to go further. Entonces, después de que tomamos esa palabra, fuimos a una movilización, haciendo algunas acciones en varias ciudades de Estados Unidos. Estuvimos en Atlanta, estuvimos en Illinois, Kentucky, Tennessee, en algunas ciudades, ¿sí? After that word, we went on a mobilization. We went to different cities in Indiana. We went to Atlanta, Kentucky, Illinois, and Tennessee. Vinimos aquí a visitar a nuestros amigos acá a la iglesia que está en Elkhart. And then after that, we came here to visit our friends in the church here in Elkhart. Así que ya tenemos algunas semanas aquí compartiendo con ellos. So we've been here several weeks now with them. Disfrutando. Enjoying our time. Entonces le preguntamos al Señor porque sabíamos que el primero era el último fin de semana que vamos a estar aquí por ahora, ¿sí? And so we were praying and asking God because we knew that the 1st of August, today, was going to be the last weekend we were going to be here. Y el Señor nos dio esta palabra. And the Lord gave us this word. Háblale a esta ciudad, háblale a esta nación sobre una acción de fe. Said to speak to this city, to this nation about an act of faith. Si hay gente de los Estados Unidos o que vive aquí, más allá de los que nos acompañan, pero si hay alguien más que está siguiendo esta señal en otra ciudad porque alguien le envió el link y es de Estados Unidos, usted necesita entender esta palabra de hoy día. If there's other people that are connected from the United States because somebody sent you this link, you need to understand this word today. Créame, esta nación, Estados Unidos, necesita recuperar muchas cosas. Believe me that this nation, the United States, needs to recover a lot of things. Y entre las cosas que necesita recuperar es entender qué es una acción de fe. And among those things, the one thing they need to understand is what is an act of faith. Cuando nosotros veníamos de camino desde estábamos en Nashville, en la ciudad de Nashville, Jeremy y Shivi nos fueron a recoger. Cuando estábamos entrando al estado de Indiana, allí hicimos una acción de fe. When Jeremy and Shivi went and picked us up from Nashville, we were traveling up, and when we entered into Indiana, we did this act of faith. Nos plantamos y veníamos con mi familia y Jeremy y Shivi, y ahí hicimos algo justo unos minutos después de haber entrado al estado de Indiana. Y hoy día vamos a establecer eso que empezó allí, porque entendíamos que al venir aquí no veníamos solo a descansar o de paseo, sino que había algo que hacer aquí, ¿sí? And as soon as a couple minutes after getting into Indiana, we stopped the car and we got out and we did this act of faith. And today we're going to release more of that in order to release it to the city, because we knew that coming here we were coming more with a word and not just to spend time. En las escrituras nosotros vamos a encontrar ejemplos poderosos de gente que hicieron actos de fe. Por ejemplo, la Sirofenicia, ¿se acordarán? Era esa mujer que tenía una hija endemoniada y que Jesús la liberó. In the scripture we'll see a lot of examples of people who had acts of faith. Like, for example, the woman from... ¿Cómo se llama? La Sirofenicia. Who had a daughter who was demon possessed. El centurión, The centurion, la mujer con flujo de sangre the lady who was bleeding, y muchos otros and many more. hicieron actos de fe. They did these acts of faith. Pero yo quiero decirle algo importante. But I want to say something important. Ninguna de esas personas permanecieron hasta el final con Jesús.
None of those people remained until the end with Jesus. Eso es importante entenderlo ahora, ¿ya? And that's important to understand Ellos right now. recibieron un milagro They received a miracle y desaparecieron. and then they disappeared. Solo cuentan para las estadísticas. They just count as one of the statistics. Sin embargo, hoy queremos resaltar un acto de fe muy en particular. But we want to look at a act of faith that was very particular. Porque a diferencia de los actos de fe que acabo de mencionar, Because on the other hand, like not to differentiate them with the other acts of faith, esta acción de fe de la que vamos a hablar hoy día, the act of faith that we're going to talk about today, Jesús la provocó. Jesus provoked it. Jesús provocó a alguien, Jesus provoked somebody. Jesús empujó a alguien He pushed somebody a una acción de fe. to take that act of faith. Así que vamos a meternos en la palabra ya en este momento. So let's get into the word this morning. Vamos al libro de Lucas capítulo 5, Let's go to Luke 5, versículos 1 en adelante, pero vamos a ir leyendo el relato paso a paso. It's gonna be- Lucas 5, 1, It's going to be Luke 5, and we're going to start in verse 1. ¿sí? Y Daniela nos va a estar leyendo Lucas 5, 1 al 2, ¿sí? Ok. Sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago Genesaret, vio 2 barcas fondeadas en la orilla, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. ¿Qué tenía Jesús en mente cuando provocó o iba a provocar esta acción de fe? What did Jesus have in mind when he was about to provoke this act of faith? Si usted mira el relato que acabamos de leer en la escritura, If you look at this passage in the Bible that we just read, note que habían 2 barcas. notice that there were 2 boats. Eso quiere decir que Jesús tenía 2 opciones. That means that Jesus had 2 options. Interesante. That's interesting. A veces tú puedes estar entre personas There's times when you could be between 2 people y tú no sabes si tú estás dentro de lo que podríamos llamar opciones. and you might not know if you're between what we would call an option. O sea, a tu lado puede estar alguien y alguien te está observando y te está contando como una posible opción. For example, you could be next to somebody and they're observing you and considering you as a possible option. Sin embargo, Jesús solo se iba a subir una barca. But here we're going to see that Jesus was only going to get into one boat. Versículo 3, vamos ahí. Let's go to verse 3. Lucas 5:3. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla, y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. Luke 5:3. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Qué interesante. Ahora, esta barca se convirtió en una plataforma. This boat was converted into a platform. Algunos dirían un púlpito, digamos una plataforma. ¿sí? Others might say a pulpit, but let's call it a platform. Desde donde Jesús va a enseñar a las multitudes. From where Jesus is going to speak to the multitudes. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo. Hay una palabra que va a provocar la acción de fe de la que yo le estaba hablando. But we're going to see that there's a word that provokes this act of faith. Vamos ya al versículo 4, Lucas 5:4. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: boga hacia lo hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Luke 5:4. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish." Quiero que preste atención, porque estamos ya entrando a la médula de esta palabra. I want you to pay attention because we're getting into the heart of this word. Quiero que note que cuando Jesús se sube a esa barca, estaba fondeada hacia la orilla. O sea que para que la barca estuviera ahí, había cierta cantidad de agua. I want you to notice that when Jesus gets into the boat was in the water, but it was against the shore, so there was some water around it. Sin embargo, el texto dice que Jesús le dijo, boga hacia lo hondo.
But we notice that Jesus tells Simon to go out into the deeper part of the ocean, or the sea. Cuando yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué es lo hondo aquí? When I asked the Holy Spirit, what is the deeper part? Escuche lo que el Espíritu Santo me dijo. This is what the Holy Spirit told me. Lo hondo es el lugar o el momento en el que yo ya no tengo el control. Wow. The deeper part is the moment or the place where I no longer have control. Le vuelvo a repetir, ¿sí? Let me repeat it again. Lo hondo es el lugar o es ese momento en el que yo ya no tengo el control. The deeper part is that moment or that place where I no longer have the control. Interesante, ¿no? That's Vamos al versículo 5. Pero respondiendo Simón dijo, Maestro, bregamos durante toda la noche y nada pescamos, pero en tu palabra echaré las redes. Verse 5 says, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. Yo hago una pregunta aquí. ¿A qué palabra se refiere Simón cuando dice, mas en tu palabra echaré las redes? So, what word is Simon talking about when he says, but if you say so, I'll let the nets down again? Vamos a leer este versículo, pero en otra versión, ¿sí? La versión Biblia al día, ¿sí? Y quiero que note cómo dice esta versión de este relato. Lucas 5, versículo 4 y 5, en la versión Biblia al día. Lo leemos, ¿sí? Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Es interesante el relato. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. It's interesting in this version we can see that when he responds, he says, but because you command me, I will throw out the nets. En la Biblia textual dice, pero en tu palabra echaré las redes. But in the other version it says, because of your word, I will throw the nets out. Entonces, ¿a qué palabra se refiere Pedro cuando dicen tu palabra? So what word is Peter or Simon referring to when he says, in your word? Preste atención. Pay attention to this. Para Pedro, la palabra de Jesús era un mandato. For Peter, the word of Jesus was a command. Escuche esto. Antes de una acción de fe hay un mandato. Listen to this. Before an act of faith, there is a command. Repito, antes de una acción de fe hay un mandato. I'll repeat that. Before an act of faith, there is a command. Es interesante cómo se traduce en ambas versiones. It's interesting how each version translates this part. Porque la mayoría del pueblo cristiano Because most of the Christians, lee la Biblia, they read the Bible, pero no ve un mandato. but they don't see a command. Mucha gente vive pensando que es sugerencias. Many people live thinking that the Bible is just a suggestion. Pero Dios no trabaja con sugerencias. But God doesn't work with suggestions. Dios da mandatos. God gives commands. Y este pescador, And this fisherman que no había ido a ningún entrenamiento, that never went to any no había training, recibido ningún discipulado, he didn't receive a discipleship. no tenía ninguna revelación, entre comillas, He didn't have any revelation even. entendió algo aquí. He understood something here. Porque tú lo mandas, es un mandamiento. But because you commanded it, Yo puse esto en letras rojas, y lo vuelvo a repetir, ¿sí? Antes de una acción de fe hay un mandato. I have this in red in my notes, and it says, before an act of faith, there is a command. Repasemos un poco. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? What was the command of Jesus? Boga hacia lo hondo y echa abajo vuestras redes, y echad abajo vuestras redes para una captura. His command was, go where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Eso dice la Biblia textual. That's what the textual Bible says. La Biblia al día lo dice así. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. The other version says to go to deeper waters and throw out your nets there to fish. Ahora, más adelante vamos a ver todo lo que esta acción de fe de este hombre, o sea, ¿de quién? De Pedro, provocó. Later we're going to look to see what
what all was provoked by this act of faith. Ahora vamos a descubrir que una acción de fe no solamente afecta la vida de quien la hace, sino de la gente que está a su alrededor. We're also going to see how an act of faith not only affects the person who does the act of faith, but everybody around them. Si usted está tomando apuntes, otra cosa que le quiero animar a que escriba es esto. Toda acción de fe va a provocar resultados. And if you're taking notes, I want to encourage you to write this down, that all acts of faith provokes Resultados. results. Vamos a leer versículos 6 y 7. Vamos avanzando. Lucas 5, 6 y 7. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces, y sus redes se rompían, e hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y fueron y llenaron ambas barcas hasta tal punto que casi se hundían. Let's look at verse 6 and 7. It says, "And this time their nets were so full of fish they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking." Si usted se da cuenta, si Pedro se hubiese quedado de brazos cruzados, nadie hubiese sido beneficiado de esto. Yeah, if Peter would have just kept his arm crossed and didn't follow what Jesus asked, nobody would have benefited from this. Me sorprende que la Biblia dice se rompían las redes. It amazes me that the Bible says the nets were about to break. Pero esa no es la única acción o el único resultado que podemos encontrar aquí. That's not the only result that we can see here. Mire lo que dice el versículo 8, del 8 al 11. Lucas 5, 8 al 11. Leamos lo que dice aquí, lo que va a suceder después de que las redes casi que se rompían. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo: "Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador", porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él, e igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: "No temas, desde ahora estarás pescando hombres". Y llevando las barcas a tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. Let's look at Luke 5, 8 through 11. It says, "When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, 'O Lord, please leave me. I'm too much of a sinner to be around you.' For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partners James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, 'Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people.' And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus." Parece muy sencillo leer que ellos dejaron todo, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a leer eso en la Biblia, hermanos. It might sound a little simple when we read this that says they left everything to follow Jesus, but we see that a lot in the Bible. Porque dice, y lo dejaron todo y lo siguieron. Because it says they left everything to follow him. Pero no es tan sencillo así. Jesús invirtió aproximadamente 1 año y medio, y eso ya lo hemos enseñado antes, 1 año y medio para darse a conocer. It's not as easy as that, because Jesus had already spent 1.5 years discipling and getting to know these people before. O sea que antes de que tan siquiera Jesús le dijera, ven y sígueme, y ellos lo dejaran todo, Jesús había invertido 1 año y medio dándose a conocer a ellos. And before Jesus had even said, "Come and follow me," Jesus had already invested about 1.5 years getting to know them before he asked them to follow him. Lo que escuchan de fondo es el tren, porque por aquí cerca pasa el tren, ¿eh? Así que In case you hear in the background, it's the train that's todos sus going on. sonidos están incluidos gratis para que puedan escuchar, ¿sí? Ahora, incluso usted sabe que Jesús visitó la casa de Pedro y sanó a su suegra en Cafarnaúm antes de aquella pesca milagrosa. And did you know that Jesus even visited Peter's house and healed his mother-in-law before that this event happened with the fish? Y eso ocurre solamente un capítulo antes, ¿sí? Vamos a Lucas 4, 38 al 39. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón,
y la suegra de Simón estaba enferma con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la dejó, e inmediatamente, habiéndose levantado, los servía. And this happened just one chapter before. It's chapter 4, 38 and 39. It says, after leaving the synagogue that day, Jesus went to Simon's home, where he found Simon's mother-in-law very sick with a high fever. Please heal her, everyone begged. Standing at her bedside, he rebuked the fever, and it left her. And she got up at once and prepared a meal for them. Entonces el día en que Pedro estaba en su barca y Jesús le dijo, boga mar adentro, Jesús no era ningún desconocido para Pedro. Ah, hola. So the day that Peter was in his boat and Jesus asked him to go into the deeper part and to throw over his nets, Jesus wasn't some stranger to Peter. Interesante, ¿no? That's interesting, isn't it? Es importante leer las escrituras con entendimiento. It's important to read the scripture with understanding. Ahora, pero en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que Jesús está buscando aquí? But when we look deeper, what is it that Jesus is looking for here? O sea, ¿qué tenía este pescador que Jesús lo requería en su equipo? What did this fisherman have that Jesus needed to have him on his team? Ahora, recuerde que cuando Jesús llegó allí, habían dos barcas, dos opciones. Remember, when Jesus got there was two boats. He had two options. Ahora, si nosotros volvemos a leer el texto de Lucas 5:11, dice que desde ese guía lo siguieron. Vamos a leer solamente la última parte de Lucas 5:11. Dejando todas las cosas, lo siguieron. So if we see in 5:11, we notice that it says they left everything and followed Jesus. Dejando todas las cosas lo siguieron, dice aquí. Ahora, quiero que entienda que para ese momento ellos no eran sus primeros discípulos, como la mayoría del pueblo cristiano cree, que esos eran los primeros discípulos de Jesús. No es así. Ya Jesús tenía seguidores, ya había discípulos. Quiere decir que lo que ocurre ese día es que ellos se sumaron. Pedro y los que estaban con él se sumaron. And many times we think that these were the first disciples that Jesus had, but there was already a group that was following Jesus. But it means that this day that these four were the ones that came and joined him and the followers. Ahora, sin embargo, va a ocurrir algo que va a marcar la vida y el destino de Pedro o de Simón por el resto de su terrenal vida y por la eternidad. But there's still something that happens that's going to mark Peter for the rest of his life on earth and for eternity. Ahora, quiero que mire el escenario. Jesús apareció allí. Pedro antes ya había estado con él, sanó a su suegra, pero Pedro de pronto desaparece de escena y aparece un día en que Jesús ha ido a predicar a la orilla del mar Genesaret o el mar de Galilea, y allí se encuentra con Pedro otra vez. ¿Sí? Let's look at what had happened, because Peter had been following Jesus. Jesus healed his mother-in-law, but then for some reason he disappeared and went back to fishing, where he was no longer following Jesus until Jesus showed up again. Ahora escuche esto. Jesús va a orar y va a llamar ahora a sus 12. O sea, después de todo este relato ocurre algo interesante aquí. Vamos al libro de Lucas capítulo 6 ahora. Versículos 12 y 15. Y aquí es donde los 12 apóstoles van a ser llamados, o los 12 principales discípulos a los que Jesús va a entrenar, de entre la multitud que ya estaban. Sucedió en esos días que él salió al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo de Alfeo y a Simón, el llamado Celote, a Judas de Jacobo y a Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. In chapter 6, verses 12 through 16, it says, one day, soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray.
and he prayed to God all night. At daybreak he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostles. Here are their names: Simon, whom he named Peter, Andrew, Peter's brother, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, Judas, son of James, Judas Iscariot, who later betrayed him. Ahora, quiero que note quién es el primero en la lista. And I want you to note here who the first person on the list is. Es Pedro, ¿ok? It's Peter, right? Es más, los demás evangelios también sitúan a Pedro primero en la lista. And Por also- ejemplo, Mateo 10:2. And also in the other Gospels, they list Peter as the first as well. Leamos Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan su hermano. Mateo 10. Sí. Yeah, so Matthew 10:2. Here are the names of the 12 apostles. First Simon, also called Peter, then Andrew, Peter's brother, James, son of Zebedee, and John, James's brother. Marcos 3:16. Leamos también. Y verá que el primero en aparecer en la lista es Pedro. Marcos 3:16. A Simón puso por nombre Pedro. So we can see in Mark 3:16 says Simon, these are the 12 he chose, Simon, who he named Peter. Ahora, la pregunta aquí, ¿por qué Simón estaba primero en la lista? So the question is, why was Peter the first on the list? ¿Por qué no Juan, Why not John Jacobo? or Jacob? ¿Mm? ¿Por qué Pedro? Bueno, vamos a responder esa pregunta. We're going to answer that question. Escuche esto. ¿Recuerde la acción de fe de la que estamos hablando? Remember the action of faith, or the act of faith that we're talking about? Jesús aparece allí. Jesus appears there, Hay dos barcas. and there's two boats, Escoge la de Pedro. and he chose Peter's Después boat. de que Jesús predica, After Jesus was done preaching, le dice a Pedro, boga mar adentro, he tells Peter to go out in the deeper part, a la parte más profunda. to the deepest part. Recuerde que la parte más profunda significa ese momento, ese lugar donde yo ya no tengo el control. Remember that that deeper part is that part where the moment or the place where I no longer have control. Ahora le voy a revelar lo que el Espíritu Santo nos dijo sobre esta palabra. And this is what the Holy Spirit spoke to us about this word. ¿Por qué Pedro está primero en la lista? Why was Peter the first in the list? Lo que sucedió es que la acción de fe que Jesús provocó What happened was the act of faith that Jesus had provoked en la barca de Pedro in Peter's boat puso a Pedro en el mapa, puso a Pedro en la lista. put Peter in the map, or on the map, and put him in the list. Lucas 6:12, por favor. Sucedió en esos días que él salió al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. So if we look at Luke 6:12, it says, "One day soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray, and he prayed to God all night." Note lo que dice Lucas 6:2. Let's notice what it says in Luke 6:12. En esos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche en oración de Dios. ¿Para qué? It says that Jesus, one day soon afterward, Jesus went up to the mountain to pray, and he prayed all night. Why did he pray? O sea, ninguno de los 12 apóstoles fueron escogidos al azar. So we notice that none of the apostles were just chosen just out of the moment. O sea que podemos suponer que mientras Jesús oraba, tenía en mente a Pedro y a los otros discípulos. So we could assume that when Jesus was praying, maybe he had in mind Peter and the other disciples. Yo creo que Jesús mientras oraba presentó los nombres de cada uno de ellos al Padre, incluyendo al de Judas. I think that when he was praying, he presented the names of all of the disciples to the Father, including Judas. Wow. Al primero que Jesús llama es a Pedro. And the first person he calls is Peter. Lucas 6:12, el 14, el versículo 14 solo leemos la última, perdón, Lucas 13, ¿sí? Lucas 6:13, perdón. Lucas 6:13 y 14, pero el 14 solo leemos la última parte. Dice, cuando se hizo de día, lo leo yo, ¿sí? Okay. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? Note que dice que
llamó a sus discípulos. No solo llamó a estos 12, llamó a la multitud que lo acompañaba. And we can see in 6:13 of Luke, it says, "At daybreak he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostles." So we can see that in the morning he called all of his disciples together, not just the 12 that he was going to choose. Y el versículo 14 sitúa a Pedro primero en la lista, dice a Simón, a quien también llamó Pedro. And we see in 14 at the beginning, it says, the first person is Simon, who he named Peter. Amados, a ninguno de los otros discípulos que luego serían apóstoles, Jesús los llevó a ninguna acción de fe o a alguna acción de fe. None of the other apostles that were going to follow Jesus, Jesus never took them to make that or take that act of faith. O sea, antes de ser parte de los 12, solo Pedro fue el único que fue llevado a una acción de fe por Jesús. So out of all of them, Peter was the only one who Jesus had provoked this act of faith. Daniela, ¿quieres comentar algo hasta aquí? ¿O Jeremy también? Bueno, la primera parte creo que me parece muy interesante lo que dijiste. Cuando Jesús vio las dos barcas, realmente tenía las dos opciones, ¿no? Es algo importante y para resaltar en la vida nuestra también, ¿no? Que puede alguien ser... No te olvides que Jeremy iba a traducir. Oh, lo siento, Bueno, Jeremy. dale. Sí. No, I think it's interesting that when we look back, we can see that there were two options in this example to act of faith, where Jesus had two options to choose from. And a lot of times in our own life, Qué importante reconocer que alguno de nosotros puede ser una opción para el Señor, that ¿no? one of us could be one option for the Lord. Eso nos pone en un punto muy importante, ¿no? De mirar nuestras vidas, cómo caminamos delante de Él, porque sus ojos recorren toda la tierra. And that's a good point for us to remember, because it places us in a place where God's eyes can are continually looking at us as one of those options. Otra parte, cuando Pedro obedeció, hubo una respuesta muy grande. Los peces estuvieron en las redes. And there was when Peter responded to that call or that command and took that act of faith, there was a huge result because of all the fish that came into the boat. Siempre debemos reconocer que en la obediencia encontramos bendición. We always need to remember that in obedience we find the blessing. Y algo muy importante que dijo Gustavo And something very important that Gustavo said es que en esa obediencia is that in that obedience, muchos fueron bendecidos. many were blessed. Ese día muchos estaban contentos por todos los peces. Because that day there was a lot of people who were happy and were blessed because of all those fish. Pero venía mucho más para Pedro, But there was much more that was coming for Peter, que caminaría ahora con el maestro. because he was going to be able to walk next to the master. Y lo puso en el mapa, como hemos visto ahora. And it placed him on the map like we've seen now. Ya. ¿Tú quieres sumar algo? Ok. ¿Cuál es la aplicación de esta palabra? So what's the application of this word? Algo dijo Daniel hace un instante, Daniela had said something a little bit ago, replicando algo que yo ya había dicho también. and that she had pointed out of something that I had said earlier. Escúcheme, Listen to me. una acción de fe An act of faith te pone en el mapa will put you in the map, o te pone en la lista. or will put you on the list. Repeat after me. Repite después de mí. Una acción de fe Una acción de fe An act of faith me pone en el mapa me pone en el mapa puts me on the o map, me pone en la lista. o me pone en la or lista. puts me on the list. Otra vez. Once again. Hasta que todos hablen fuertemente, ¿sí? Le estamos hablándole a esta ciudad, le estamos hablando a esta nación y a la gente que nos está oyendo. Así que es una oportunidad para levantar nuestras voces. Vamos, una acción de fe Una acción de fe te pone en el mapa Te me pone en el mapa o me pone en la lista. o me pone en la lista. Así de sencillo. It's that simple. Tú no sabes que lo que tú estás haciendo, cuánto puede llegar a bendecir tu vida o el resto. You don't know
that, or maybe you don't understand what you're doing can not only bless you, but it'll bless others. Me viene a la mente esto. I just remembered this. Cuando tú le abres la puerta en una ciudad When you open the door in a city, a un hombre o de Dios, una familia de Dios, like to a family or a man of God, o como cuando abrimos la puerta en la ciudad para Fernando y su familia, or like when we had opened the door for Fernando En and his Manta, en family in Ecuador. Manta, ¿cuánto eso iba a bendecir el país? how much that was going to Amén. bless our nation. Es importante que entiendas esto. It's important that we understand this. Cuando abres una puerta, When you open a door, cuando haces una acción de fe, when you make that act of faith, ¿cuánto eso puede llegar a repercutir how much that could affect others, a los que te rodean? affect those that are around you. Y si tú vas más allá, And if you go even further than that, entiende que puedes llegar a bendecir tu nación, you can understand that you can even bless your own aunque eso nation, no esté en tus planes, even when that's not in your pero plans, sí en los planes de Dios. but it's in God's plans. Entonces la aplicación de esta palabra So the application of this es que word una acción de fe me pone en el mapa o me pone en la lista. is that an act of faith puts me on the map or on the list. Sin embargo, yo quiero aclarar una cosa en este momento. But I want to clarify something in this moment. Una cosa es tener un deseo o sentimiento en la carne por hacer algo. Something is to have a desire or a feeling in your flesh to do something. Otra cosa es si como Pedro tengo una palabra del Señor que me lleva a una acción. And the other thing is if, like Peter, you have a word, a command that leads me to take that act of faith. Amén. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. And so it's very important to understand this. Debo mirar las motivaciones de mi corazón. I need to look at the motivations of my heart. Que la acción que estoy haciendo That the act that I'm making or taking, no sea un acto de la carne, that it wouldn't be an act of the flesh no sea un deseo mío. or my own desire. Debo estar seguro But I need to be de sure que Dios trajo esa that palabra, God brought that de word, que Dios me dijo que lo haga. that God told me to do that. Amén. Eso es importante. And that's very important. Ahora, entonces, ¿cómo sé que estoy frente a una acción de fe? So how do I know when I'm in front of an act Ya of lo faith? dijimos hace unos minutos atrás. We said this a couple minutes ago. Pedro supo que estaba frente a un mandato. Peter knew he was in front of a command. Vamos a volver a leer Lucas 5, 4 al 5. Let's go back to Luke 5, 4 through 5. Lo leemos, ¿sí? Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. It says, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. Hace un momento yo decía que es importante mirar las motivaciones de nuestro corazón o nuestros corazones. A moment ago, I said it's important that we look at the motivations of our hearts. Entonces quiero decir una segunda cosa importante a meditar. And so I want to say a second thing that we need to meditate on. Pedro no tenía ningún interés de por medio. Peter didn't have any other interest in this. Escuche esto. Listen to this. Pedro no tenía una agenda oculta. Peter didn't have a hidden agenda. Su acción fue His act was Lucas 5:5. Luke 5:5. Yo lo leo. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. But if you say so, I'll let down the nets. Escuche esto. No solamente medita en tu corazón Don't only meditate in your heart tus motivaciones. your motivations, Asegúrate but make sure de no tener una agenda oculta, that you don't have a hidden agenda. de que no haya ningún otro interés That there's not another interest al momento de tu acción de fe. at the moment that you take that act of faith. Con respecto a Pedro, With Peter, lo que Jesús buscaba era que él abriera sus ojos y se diera cuenta delante de quién estaba. was that Jesus wanted him to have his eyes open so he would understand who he was ¿Y standing por in qué front afirmo of. esto? And why do I point this out? Recuerde que en el capítulo 5 Jesús se encuentra con Pedro, ¿verdad? Remember in
In chapter 5, Jesus meets with Peter, ¿Y qué estaba haciendo Pedro? and what was Peter doing? Había tenido una noche frustrada, He had a frustrating sin night pesca. without catching anything. Pero un capítulo antes, But one chapter before, Jesús había estado en su casa Jesus had been in his house, y había sanado a su suegra. and he had healed his mother-in-law. ¿Hola? Entonces, ¿qué hacía Pedro So what was Peter doing fuera outside del equipo de Jesús? of Jesus' team? Oh. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Él quería que Pedro abriera sus ojos y se diera cuenta delante de quién estaba. So what was Jesus doing? Jesus was wanting Peter to open his eyes so he would understand who he was standing in front of. Leamos el versículo 8. Lucas 5:8. Luke 5:8. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm too much of a sinner to be around you." Escuche esto, esa acción de fe le abrió el entendimiento de su condición a Pedro. ¡Wow! That act of faith opened Peter's eyes to his condition that he was a sinner. ¿Lo pueden ver? Can you see that? Antes de eso, Pedro no podía ver esto. Before that, Peter couldn't see that. Esa acción de fe, That act of faith, el milagro de la multiplicación de los peces, the miracle of the multiplication of the fish, las redes se rompían the nets were y breaking, Pedro cae a los pies. and Peter falls on his feet, on No his knees. sé cómo habrá hecho porque la barca estaba llena de peces. I don't know how he did that because the boat was full of fish. Pero él cae de rodillas He falls on his y knees, le dice, and he says, apártate de mí, "Get away from me, Señor, que soy hombre pecador. Lord, because I'm a sinner." Wow. Hay acciones de fe There are acts of faith que te abren el that entendimiento open your understanding, para ver tu verdadera condición. that allow you to see your true Wow. condition. Escuche esto, porque esto no he terminado. Listen to this. Hay gente There are people a quienes no se les va a abrir el entendimiento that their understanding will never be open hasta que no estén frente a un mandato o un desafío. until they are faced with a Y command entonces, or a challenge. entonces esa acción de fe And then that act of faith les va a abrir el entendimiento para que vean su verdadera condición. will open their understanding so they can see their true condition. Dios no está interesado en que tú mires hasta dónde vas a llegar, God isn't interested that you look at how far you can go cuán lejos podemos or llegar. how far we can go. Dios quiere que veamos nuestra verdadera condición, God wants us to see our true condition, nuestra realidad, our reality, dónde nos encontramos. where we find ourselves. Para Pedro, For Peter, su mundo era la pesca. his world was Eso fishing. era todo lo que Pedro sabía y entendía. That's all that he did and understood. Pero Jesús no solo buscaba que Pedro abriera sus ojos y viera al Mesías que estaba frente a él, But Jesus didn't only want him to open his eyes to see the Messiah that was standing in front of him, sino que Pedro se viera confrontado con su verdadera realidad. but rather that Peter would also be confronted with the reality inside of him. Wow. Escuche esto, mientras Pedro veía, While mientras Peter saw, Pedro se veía como un pescador y un pecador. while Peter saw himself as a fisherman and a sinner, ¿Cómo se veía Pedro? Como un pescador y un pecador. because Peter saw himself as a fisherman and a sinner. Jesús veía a un pescador Jesus saw a fisherman convertido en un pescador de hombres. converted into a fisher of men. Podríamos decirlo de esta forma también. We could say it this way as well. Jesús veía a un pescador pecador He could see a fisherman who was a sinner convertido en un pescador de who hombres. had converted into a fisher Wow. of men. Versículo 10. Lucas 5:10, la última parte dice, Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora estarás pescando hombre. In 5:10 it says, Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." présteme atención. ¿Cuál era la verdadera realidad de Pedro? What was the true reality of Peter? Ser un pescador de hombres. To be a fisher of men. Pero eso él solo lo supo una vez que él estuvo frente a un mandato, una acción de fe. But that he only saw that when he was in front or confronted with an act of faith.
Wow. ¿Por qué era una acción de fe? ¿Por qué? Why was it an act of faith? Escúcheme. Listen to me. Porque era su decisión tirar o no tirar la red a plena luz del día. Because it was his decision to throw the net or not throw the net in the middle of the day. Después de una noche frustrada, sin pesca. Especially after an entire night, a frustrating night without any fish. Wow. Así como es nuestra decisión, ¿qué vamos a hacer frente a lo que está a nosotros? Just like it's our own decision, what we're faced with. Escúcheme. Listen to me. Hay cosas que Dios no te va a pedir que las entiendas, sino que obedezcas. There are things that God's not going to allow you to understand, but simply you have to obey. Tu mayor problema es querer entender algo. Your biggest problem is wanting and needing to understand Se everything. lo puedo asegurar. Su mayor problema es querer entender algo. I can guarantee that your biggest problem is wanting to understand something. Imaginémonos a Pedro queriendo entender lo que Jesús le estaba diciendo. I mean, let's imagine Peter trying to understand what Jesus was asking of De him. hecho, Pedro le dice, maestro, toda la noche, porque los pescadores pescaban de noche. I mean, even Peter says, he said, Jesus, we spent all night fishing. Estuvimos tirando la red y nada. We were throwing the net all night and we didn't catch anything. Pero él le dijo, más en tu mandamiento, más en tu palabra. But he says, rather, because of your word, because of your command. Yo creo que un grave error que ha cometido la iglesia. I think a very grave error that the church has committed. Cuando yo me refiero a la iglesia no me refiero a un edificio, ¿sí? And when I say the church, I don't mean a building. Porque la Biblia dice que la iglesia somos nosotros, las piedras vivas. Because the Bible says that we are the church, the living stones. Yo creo que el error que ha cometido I think the error that they've committed es leer la Biblia is to read the Bible y tratar de entenderla and then try to understand sin it comprender que lo que está ahí es un mandamiento. without understanding that what is there is a command. Debemos empezar a vivir la palabra de Dios, We need to begin to live the word of no en la God, mente. not in our mind, Tiene que bajar a tu but corazón. it has to come down into our heart. Debes entender que tomas tu Biblia You need to understand that you take y your tienes los Bible mandamientos de Dios, and you have the commandments of God in front no of las you, sugerencias. not suggestions. Imaginémonos a Pedro si hubiese tomado eso como una simple sugerencia. Let's imagine Peter if he would have taken that as a suggestion. ¿Usted cree que Jesús lo hubiese tenido en mente en el momento que está orando? You think Jesus would have taken or had him in mind when he was praying? Yo creo que no. I don't think so. Wow. Ahora, yo no sé si esa acción de fe que yo tenga frente a mí me va a poner en el mapa o en la lista. Escúcheme. I don't know if when I'm confronted with an act of faith that's going to put me on the map or on a list. Pero de algo estoy seguro. But there's one thing I'm sure of. Yo sí sé I do know que después de una acción de fe, that after an act of faith, yo voy a saber cuál es mi verdadera realidad. I'm going to realize Y doy gloria a Dios por eso, what my ¿sí? true reality is. Escúcheme, and haya I'll sido glorify Him for that. lo que haya estado viviendo. And no matter what I've been living, Una vez que paso por esa acción de fe after I pass through that act of y faith veo mi verdadera realidad, and see my true reality, entonces yo veo la luz al final del túnel, I'll see the light at the end of the tunnel. que no era como yo pensaba. And it's not how I thought it was going Hola, to be. que Dios te estaba trabajando en medio de todo eso. And that God was working in you in the midst of everything. Pedro no se puso a discutir, ni a sumar, ni a restar. Peter didn't try to argue with Jesus or add to what he had said. Él tenía una palabra de Jesús. He had a command from God. Hermanos, Brothers and amigos, sisters, friends, asegurémonos de tener una palabra de Dios. let's make sure we have a word from God. Porque esa es la verdad. O cuando tenemos una palabra de Dios, realmente estamos frente a una acción de fe. Because when we have a word from God, we are truly in front of an act of faith. Debemos asegurarnos que no sea nuestra carne o nuestra agenda. We have to make sure it's not our own flesh or our own agenda. Entonces Pedro entró en la agenda de Jesús. And so Peter put himself in the agenda of Jesus. La única forma en que yo entro en la agenda de Jesús And the only way I can get into the agenda of Jesus es que yo no tenga agenda. is that I don't have my own agenda. Wow. ¿Algo para sumar, comentar hasta aquí? La parte donde dice que es muy importante tener una palabra de Dios. O sea, es la verdad. Ciertamente no cuentan las buenas intenciones que podemos tener para con el Señor. No es del que corre,
no del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y eso implica que vamos a recibir una palabra del Señor y bajo esa palabra van a suceder cosas si nosotros respondemos a la palabra del Señor. I think it's important that we see that we do have a word from God, and that with that word we can take the actions and the steps we need in order to walk and to run. It's not based on our own strengths, but that we have that word from God. Otra parte es lo que se dijo. ¿Qué estaba haciendo o qué estaría haciendo Pedro fuera del equipo de Jesús? Qué importante es reconocer esa parte porque muchas veces, como dijimos al principio, tenemos oportunidades. Alguien nos ve como una opción, pero requería Jesús que Pedro lo pudiese ver. Y si lo hubiese pasado por alto, ¿dónde estaría Pedro? ¿Dónde estaríamos también nosotros, no? Sin esas enseñanzas de Pedro. Realmente vemos las cartas o lo que él escribió, cómo vivió su vida de fe con el Señor. ¿Puedes traducir todo eso? It's important to remember that the part when we talked about when, you know, where was Peter? Why wasn't he on Jesus's team? Because he had, in a sense, gone to go do his own thing. And where would Peter be, or where would have he been, or what would he have done if he wouldn't have responded to this act of faith, and us today wouldn't have had the letters and the books that Peter wrote as well. Y la última parte es la verdadera realidad de Pedro, ¿no? Él era el pescador del pueblo, conocido por todos, pero Jesús veía mucho más en él, ¿no? Y damos gracias al Señor porque también Él nos ve a cada uno de esa manera. Nos podemos considerar de cierta forma, pero Él está viendo hijos e hijas que confiesan y alaban su nombre. Amén. And the last point is how Peter truly saw himself, because he saw himself as the fisherman of the town, and that's how everybody knew him. But Jesus saw him as much more, and that's the same with us, because no matter how we see ourselves, Jesus has a true reality of who we are and what he wants from us. Para ir cerrando este tema, quiero que leamos Primera de Pedro capítulo 5 hasta el versículo 11. Pero vamos a leer el 5, solo la segunda parte y el resto todo. Okay. Y escuche, un momento, ¿sí? Antes de leer. Este es el hombre, este es Pedro. Esta es la carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Hay una segunda carta. Pero, ¿por qué cito esto? Quiero que traigamos a memoria y aquí a este instante estas palabras de este hombre que fue llevado a una acción de fe. No sé si Yeah, so to wrap up or start ending this, we're going to look at 1 Peter 5, and here we see the letter from Peter and you know who he was. Ahora, lo que quiero resaltar es lo que escribe este hombre que fue llevado a una acción de fe y obedeció. And I want to point out like what he says that because of the act of faith that he responded to. Usted recuerda que dice que aún los fariseos, los doctores de la ley, se asombraban cuando los discípulos, entre esos Pedro, los apóstoles, ya después de que Jesús es crucificado y resucita y se va, cómo ellos eran confrontados al ver que Pedro y compañía hablaban con tal autoridad y con tal certeza que decían, wow, y esto, si estos que eran unos pescadores. Remember, there's a part where the Pharisees are confronted with how the disciples, including Peter, talked and the stuff that they knew, because they said that these were just simple fishermen. Ahora mire lo que escribe este hombre. So let's look to see what this man writes. Leamos con detenimiento y presten mucha atención. So let's pay attention to Primera this. de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 11, pero el 5 solo leemos la segunda parte. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. All right, 1 Peter 5, 5 through 11. And all of you serve each other in humility, for God opposes the proud but favors the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for he cares about you. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him, and be strong in your faith. Remember that your Christian brothers and sisters all over the world are going through the same kind of suffering you are. In his kindness, God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, support, and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. All power to him forever. Amen. Piense en aquel hombre que era una opción para Jesús en su barca. Let's think about the man who was an option for Jesus in his boat. Una noche frustrada sin pesca, A frustrating night without fishing. de pronto Jesús, Then all of a sudden Jesus, el verbo encarnado, the reincarnated verb, está allí. was there. Está allí frente a él. He was there in front of him. Y de pronto Jesús le dice, And then all of a sudden Jesus says to him, voy a usar tu barca I'm going to use your boat para predicar. to preach. Pero una vez que Jesús termina de predicar, le dice a Pedro, boga mar adentro. But after he had preached, he told Peter, go and put your boat in the deeper side. Pedro, como buen pescador, And Peter, like a good fisherman, le dice, maestro, he says, Teacher, toda la noche hemos estado pescando. we've been fishing all night. O sea, ¿me vienes a decir a mí que soy pescador? In other words, you're telling me, and I'm a fisherman, ¿Que vaya a pescar? that I should go fish? Ya amaneció, It's already ya daylight. salió el sol. The sun's already Los out. peces no van a querer venir. And the fish aren't wanting to come out. Pero sin embargo él dijo, pero en tu palabra. But he said, because sea- of your word. Pedro quería dejarle claro, In other words, Peter wanted to make it clear, por si acaso no pescaba nada, in case he didn't fish anything, para no quedar mal, so that way he wouldn't be the one who looked bad. iba a decir, él me dijo. He was going to say, he told me, Interesante, ¿no? Sin embargo lo hizo. but he still did it. Y ya sabemos lo que ocurrió. And then we know what happened. Pero acabamos de leer el texto de Primera de Pedro 5, We just got done reading chapter 5 in 1 Peter, donde este hombre, where this man, que hasta ese día that up to that era un point, total desconocido, he was completely unknown, pasaría a formar parte he would move on to be part de los hombres más importantes of the most important men de la historia de la humanidad. in the history of humanity. ¿Lo ha pensado así? Did you ever think about it that way? ¿Quién no ha predicado sobre Pedro? And who hasn't preached about ¿Quién no ha Peter? hablado sobre Who Pedro? hasn't ever, who hasn't spoken about Peter? Una acción de fe And all because of one act of faith lo puso en el mapa. that put him on the map. Quiero conectar esta palabra I want to connect this word antes de venir de Ecuador acá. before coming from Ecuador here. A unas semanas antes de venir, Jeremy me preguntaba, A couple weeks before coming, Jeremy had messaged me porque yo en alguna reunión dije, quizás queremos ir a Estados Unidos. in a meeting while we had talked. I had made the comment that maybe sometime I would like to come to the U.S. Y yo le decía, quizás a mediados de años, And I had said maybe in the middle of the year, julio. maybe in July. Entonces luego me empezó a preguntar, ¿vas a venir? So then later he started asking me, "Are you going to come?" No sé, le decía.
And I just kept saying, I don't know. Un día fue muy insistente. Bueno, ¿y vas a venir o no vas a venir? And he kept insisting. He said, are you going to come or Entonces not? yo le dije, solamente voy si Dios me da una palabra para ir. And he said, I'm only going if God gives me a word to go. No me puedo movilizar así por así. I can't just move or go because I feel like it. Esos sonidos son parte del Paisaje. paisaje que tenemos acá. Así que no es el micrófono que está fallando. Así que muchos de ustedes no sabían o no saben Many of you don't know. que yo estuve pasando por un proceso de mi salud muy delicado, I was in this process with my health that was kind of delicate, que empezó en junio del año pasado that started last June y que Dios permitió cerrarlo en junio de este año. and got allowed to close and end in this O sea, June. un año pasé ese proceso. It was exactly a year that I was going through that process. Pero para hacerlo corto, But to make it short, en enero estuvimos aquí en Estados Unidos in January we were here con mi esposa with my wife en Alabama, en Birmingham. in Alabama, Auburn, in Auburn, Alabama, en un entrenamiento con el pastor Fernando. with the training there with Fernando, Así que, pues todo bien, and everything was fine, aunque yo estaba todavía lidiando con mi salud. even though I was still fighting with my health. Para el mes de marzo, So for the month of March, estando ya en Ecuador, when we were back in Ecuador, un día one day me di cuenta que estaba teniendo una visión doble. I noticed I was having double vision. Para que me entiendan de esta forma, So you can understand me this way. si yo iba conduciendo mi carro, When I was driving in my car, esta línea la línea en la carretera se venía hacia acá. the line in the middle of the road would cross over to the other side. Así que yo estaba mirando doble todo. So I was seeing everything in double. Los carros que venían de frente para mí The cars that would come in front of me, era como que se venían encima, it looked like they were coming right at me. pero era por la visión doble que estaba teniendo. But it was because of that double vision that was crossing. Así que decidí ir a un médico, So I decided to go to a medic, a un or a neurólogo. doctor, a neurologist. Me enviaron medicamentos They sent me medicines, y no funcionó. and it didn't work. Así que luego fui a un oftalmólogo. So I went to an eye doctor Oftalmólogo, no, ya, ok, tranquilo. Sí, para revisar mis ojos to check my eyes, y me chequeó y todo, llevé exámenes y me dijo, vaya al neurólogo nuevamente para ver la causa, porque si esto no es solo visión, sino si que es neurológico, no puedo hacer nada por ustedes. ¿Sí? So he did several exams and tests and looked at everything and said, I need you to go back to the neurologist to make sure it's Así, the eyes and not something else. así que fui a otro neurólogo So I went to a different neurologist que me envió un examen mucho más profundo. that he told me to go do a test that was a lot deeper test. No sé si lo vas a poder pronunciar en inglés, pero es angioresonancia. ¿Sí? That Ok, no problem. Una angioresonancia es algo más profundo para ver tus arterias en la cabeza, ¿sí? it's a test to be able to see the arteries in your head. Y ahí apareció un resultado. And there something appeared. Esa era la verdadera causa de por qué había empezado con dolores de cabeza el año anterior. And that was the cause of why I was starting to have headaches the previous year. Entonces ese neurólogo me dice, usted necesita ir ahora a un neurocirujano. And so the neurologist said you have to go to a neurosurgeon, O sea, esto era más profundo. which means this was even something deeper. Fuimos con mi esposa con ese resultado al neurocirujano So we went to the neurosurgeon. y nos dijo, necesito que sea un examen más profundo. He said we need to do an even deeper test. Se conoce como una angiografía. And it's called an angiografía. ¿Sí? La angiografía es un método bastante delicado. Entraron por aquí con unas vías They send up a line through hasta here, poder ver lo que había en mi cabeza. all the way up to see what was in my head. ¿Qué es lo que el médico descubre o ya se presumía? What did the doctor discover that he presumed was there? Había una fístula. There was a fistula. Fístula, sí. It's a fistula. Era una comunicación con la arteria carótida y otra arteria. There was a communication between two arteries O sea, eso no debería estar allí. that they shouldn't be connected that way. Eso es lo que había provocado
que la visión doble apareciera. That's what was provoking the double vision. O sea, era algo muy delicado It was something very delicate que iba avanzando. that kept getting worse. Así que el médico nos dijo, la única opción es operar. So the doctor said the only option is to have a surgery, an operation. Hay dos formas. He said there's two ways. A cielo abierto, To do it open, es cuando abren tu cabeza when they open your head, y no hay garantías de nada. and there's no guarantees of anything. Y la otra And then the other option es por la arteriografía, is through the arteries, otra vez ingresar con una vía once again to go all the way up y tapar eso. and to cover that up. Tampoco hay garantías ahí, And he said there's no guarantees there either, pero es la más opcionada. but it's the best option. ¡Wow! Oramos con mi esposa, salimos de esa consulta y fuimos a orar. We left that doctor visit and we went to pray. ¿Qué hacemos? So what do we do? Así que decidimos hacerlo. So we decided to do the operation. Hablamos con el médico, We talked to the doctor después de ese examen que ya me había hecho obviamente, after the exam that he had already done. y era una operación de alto riesgo It was a high risk operation y muy costosa también. and very expensive. De hecho, el examen que me tuve que hacer primero era muy costoso. And even the test that they did was very expensive as well. Así que fuimos a la operación. So we went to the operation. Creo que algunas cosas ni entendíamos de esa operación y creo que fue mejor. And even some of the things we didn't understand about that operation that was going to happen, and maybe it was even better that way. Duró 6 horas. It lasted 6 hours, El médico había dicho que solo iba a durar 2 horas. and the doctor said it should only take about 2 hours. Y bueno, lo último que yo recuerdo antes de que me durmieran, And the last thing I remember before I fell asleep estaba declarando una palabra. is that I was declaring a word. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. You keep in complete peace those who follow your word. Y lo siguiente que recuerdo es cuando abrí mis ojos. And the next thing I remember is when I opened my eyes. Habían pasado 6 horas. And 6 hours had passed. El médico le dijo a mi esposa, And the doctor had told my wife, número 1, lo primero es que él despierte. the first thing we need is for him to O wake sea, up, que está vivo. to make sure he's alive. Segundo, que pueda hablar. And the second thing we're hoping for is that he can talk. Tercero, que pueda mover sus extremidades. And third is that he can move his arms and legs. Eso es un poco para que usted entienda el nivel de riesgo de esta operación. Maybe that's just to understand the level of risk of this operation. Bueno, lo cierto es que yo me desperté antes de que el médico tan siquiera esperaba que me despertara. And truly, I woke up before he was even expecting me to wake up. Podía hablar And I could talk, y mover mis and I extremidades, could move everything. pero la visión doble no había desaparecido. But the double vision hadn't disappeared. El médico nos dijo, para nosotros lo más importante era corregir lo que había ahí adentro. For us, what the doctor said for us was the most important was to correct what was wrong there. La visión doble ya es una consecuencia Said the double vision was kind of like a de eso. consequence O of sea, all that. es probable que quede así. And it's possible that it stays that way. Entonces empezamos a orar, Señor, So we began to pray. obra sanidad en mi vida. Work healing in my life. Quiero que entienda que la operación fue el 13 de mayo de este año. The operation was May 13th of this year. El último examen que me hice, porque tenía que hacer un examen de diagnóstico The last test that I did, para saber cómo estaba después de la operación. they had to do a diagnosis to see how everything was after the operation. Entonces el médico dice en estas palabras, So the doctor said in these words, después del examen muy invasivo y bastante complicado, dijo esto: del 100% apenas queda un 2% de un rastro de que usted tuvo algo alguna vez. he said after the test, he said that of 100% that's wrong, you only have 2% left that we notice that something used to be there. Ese 2% se va a cerrar solo. He said and that 2% will close by itself. Así que nos vemos en tal tiempo para hacer revisar algo And una so he vez más. said, we'll see you in whatever time it was just for a follow-up. Pero la visión doble continuaba. But I continued to have that double vision. Entonces el médico dijo, mire, no se frustre por eso,
trate de seguir su vida rápido adelante. And he said, you know what, don't be frustrated because of that. Try to continue your life and get back to everything normal. En ese proceso estábamos, vamos o no a Estados Unidos. And we're in that process of deciding if we're coming to the United ¿Qué States or hacemos? not. Vamos What o should no we do, vamos. or should we Y stay Jeremy or go? preguntándome, ¿vas a venir o no vas a venir? And Jeremy kept asking me, are you going to come or not? Así que tuvimos una reunión con el pastor Fernando, So we had a meeting with con todo el equipo internacional. Pastor Fernando and the whole international team. Fue una intercesión. And it was an intercession time. Y allí él habla de la escuela que había en Birmingham, And he talked there about the school that una they had in escuela de Birmingham, adoración, the school of prophetic worship. y luego una movilización en varias ciudades de Estados Unidos. And he mentioned that they're going to do a mobilization in different cities in the United States. Entonces teníamos dos opciones. So we had two options. Veníamos para acá, íbamos allá. So we could either just come here or go there first. Teníamos dos pasajes desde el año pasado que no pudimos utilizar en la aerolínea LAN. We had some airplane tickets that we had from last year that we couldn't use, that we still had available to use. Así que preguntamos, ¿podemos usar estos pasajes para ir a Estados Unidos? And Me so we dijeron had- que sí, Yeah, we had asked if we could use those tickets to come to the United States, pero and el they said vuelo yes. está para de aquí al 10 de julio. But the earliest flight was on July 10th. Pero deberíamos estar en Birmingham el 1 de julio. But we were supposed to be in Birmingham on July 1st. Ahora, sumado a esto, So on top of all this, unos meses antes, como yo les dije, a couple months earlier, habíamos recibido una palabra, we had received a word sal de Ecuador, to leave Ecuador en el mes de julio. in the month of July. Todo el mes de julio For the entire month of debes July, estar fuera de Ecuador. you need to be outside of Ecuador. Julio para nosotros ha sido un mes muy batallado For us, July has always been a difficult month en años anteriores. in previous Así que years. sí o sí teníamos que salir de Ecuador, perdón. So one way or another, we had to leave Ecuador. El tema era si nos veníamos directo para acá The decision was if we came all the way here, o ya íbamos a Birmingham primero. or we go to Birmingham first. Pero el pasaje solo era para el 10 de julio. But the airplane ticket that we had was O only sea for que July 10th. no podíamos ir a la escuela ni a la movilización. So it meant we weren't going to be able to go to the school or the mobilization. Entonces decidimos en fe, So we decided to, in faith, recuerde, Señor, en tu palabra remember, in your word, echaré la red. we'll throw out the net. Así que decidimos con mi esposa. So we decided to come. Llamamos al agente viajero So we called the agency y le dijimos, and we told him necesito 4 pasajes. that we need 4 airplane tickets. Pero Gustavo, tú tienes pasajes. But he said, Gustavo, you have airplane tickets. Andate el 10. So just go on the 10th. No puedo, debo irme antes. But I said, we can't. We have to go before. Así que en fe compramos los pasajes. So in faith, we bought the tickets. Dice la palabra, comprar vino y leche sin dinero, dice la escritura, ¿no? And the Bible says, talk about buying wine and cheese without Así money. que pedí los pasajes So we bought the tickets y nos vinimos. and we came. Escúcheme, el último examen que me hice The last test that they did fue 3 días antes del viaje. was 3 days before traveling. Estaba muy incómodo de salud, I was very uncomfortable, no in my health, sabíamos qué podía pasar acá and we didn't know what could possibly happen here conmigo, with me. pero decidimos venir. But we decided to come. Aquí en este lugar, Here in this place, esta familia here with this family, había preparado un lugar para recibirnos. they had prepared a place to receive us. El día que Jeremy y Shirley nos fueron a buscar, The day that Jeremy and Shivi went to pick us up, nos dijeron, hemos preparado como la tsunamita el lugar said we prepared a place like the Sunamite lady para recibirles. to receive you. Recuerde, Remember, una acción de fe. an act of faith. Así que decidimos venir. So we decided to come, Aquí estamos. and we're here now. Hace unos días atrás A couple days ago, me despierto I woke up y ya no estaba viendo doble. and I wasn't seeing double vision. No sé si le entusiasma lo que está oyendo. No me había dado cuenta que el día anterior habíamos salido con Jeremy
I didn't know, I hadn't realized that the day before when we had gone No out, sé a dónde fuimos, I don't remember where we had gone. pero yo no me había dado cuenta que ya la línea no se me cruzaba, no veía doble. I hadn't noticed, but the line on the road wasn't crossing over. En Ecuador, And in Ecuador, cuando yo oraba when I was praying por esta situación de mis ojos, for this situation with my eyes, Dios me había dicho esto: God had told me this. amanecerá y verás. You will wake up and you will see. Y yo me había agarrado de esa And palabra. I had taken hold of that word. Lo cierto es que aquí, And the truth is here, en Elkhart, in Elkhart, en Indiana, in en Indiana, Estados Unidos, in the United en States, este lugar here in this place, donde fue preparado para que viniéramos, that was prepared for us to come, Dios me sanó. God had healed me. Yo espero que usted esté celebrando en su casa Amén. esto. And I'm hoping everybody's celebrating in their Dios house me devolvió la visión because God normal. had restored my normal vision. Ahora puedo ir en las carreteras y puedo conducir. And now I can go on the roads, I can drive. Usted sabe que yo tenía que parchar mis lentes, Remember, I had to cover the one side of my lens, por ejemplo, para poder ver bien tenía que hacer esto o esto. so because I had to cover one of my eyes so I could see normal, O mis gafas, or my sunglasses no le arrancaba, tenía un parche para poder conducir. has a little patch there so I could drive, No podía conducir en las noches. and I couldn't drive at night Era muy peligroso. because it was too dangerous. Yo doy la gloria a Dios And ahora. I give God all the glory now. Amén. Sí. Gracias a Dios. Una acción de fe, escuche. Una acción de fe An act of faith va a desatar muchas is cosas. going to open up many Entonces, things. cuando llegamos acá, So when we got ¿qué here, vamos a hacer, Señor, aquí? what are we going to do ¿Por qué here? nos trajiste? Why did you bring us here? Bueno, ahora estamos aquí, desde este lugar, Now we're here from this place, levantando una voz lifting a voice en 2 idiomas, in 2 languages, hablándole speaking a esta nación to this nation y a las naciones and to the nations por una acción de fe. because of one act of faith. O sea que la bendición que Dios trajo para nosotros And so the blessing that God had brought for us no solamente es para is nosotros, not only for es us, para la gente que está aquí, it's for all the Es people para that are esta here. ciudad, It's for this city, este condado, esta nación, this county, this nation, para ustedes que nos están viendo. for you that are watching us. Ahora, la acción de fe de esta casa, de esta Now the familia, act of faith of this family se expande sobre la ciudad también. expands over this city as well. Amén. Amén. ¿Cómo le parece? Así es. ¿Algo que decir para ir cerrando? Amén. Dar gracias, gracias porque realmente el Señor ha obrado. Sabemos, nosotros como casa sabemos lo que implicaba que Gustavo no pudiera manejar o pudiera ver realmente. Y agradecido con el Señor por su obrar, por su bendición. Pero también, así como hoy día estamos reconociendo el camino de Pedro, poder verlo a él, poder ver este obrar de este hombre que un día respondió al Señor, como Dios espera que respondamos cada uno de nosotros. Realmente es hermoso verlo de esta forma porque aquí estamos un grupo, pero allá en pantalla también hay otro grupo, gente reunida en algún lugar, pero esto es Dios en la vida de cada ser humano, Dios hablándonos. Y como dice aquí en Primera de Pedro, me parece tan importante lo que él dice, revestidos de humildad. ¿Quién dice revestidos de humildad? Aquel hombre que un día estuvo en una posición de tal vez poder decir, no, ¿por qué me dices que yo eche las redes cuando yo, que he pescado toda mi vida, sé que no se debe pescar en el día? Así que tengo más autoridad que tú en poder. Tú no eres un pescador. Le hubiese podido decir eso a Jesús. Pero sin embargo, ahí está su fe realmente que marca nuestras vidas. Porque así como mi esposo lo dice, así también en mi propia vida muchas veces me he parado en esa palabra y he podido decir más en tu palabra. Echaré la red. Y ciertamente lo único que puedo decir es gracias, Señor, gracias, Señor, porque Él no deja avergonzado a nadie. Amén. Amén.
y Él levanta a sus hijos. Y doy gracias por ello. Amén. ¿Tú quieres decir algo, Jeremy? Yo creo que una de las cosas que, escuchando toda esta palabra, es el simple hecho de solo obedecer lo que Dios nos está pidiendo, y no tener esa necesidad de entender todo, o entender como todo lo que implica. Porque a veces podemos preguntar, a ver, pero ¿por qué? En el caso de ustedes, ¿por qué vamos allá? ¿Qué va a pasar? Necesitamos saber todo. Pero es simplemente obedecer, y en el momento Dios nos hace entender el resto en la medida que Él quiere que nosotros entendamos. Y si nunca entendamos, igual sabemos que actuamos en fe y obedecimos lo que Él nos pidió. Amén. Yo he meditado esto. Amén. Y voy cerrando el tema. Yo no sé si yo me hubiese sanado estando en Ecuador. Yo no estoy poniendo en duda el poder de Dios. No lo sé. Porque con mi esposa meditábamos muchas cosas, en lo económico, en muchos factores. Ustedes pueden imaginarse. Pero simplemente dijimos, vamos, hagámoslo. Así que aquí estamos. Y Dios ha obrado. Como dijo Daniela, Dios no deja en vergüenza a nadie cuando tú obedeces. Y como decía Jeremy, simplemente es, aquí estamos. Aquí estamos. Quiero invitarla a que ore con nosotros en este momento, ¿sí? Y si pueden venir los salmistas, si alcanzan, se pueden sentar por aquí rápidamente, ¿sí? Padre, nos presentamos ante ti, damos gracias por esta palabra. Como una acción de fe lo hacemos, Señor. Como una acción de fe. Agradecidos contigo, Señor. Porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo y eres verdadero. Eres misericordioso. Nos amas, Señor. Simplemente nos amas. Amén. Gracias, Señor. Gracias por las personas que están aquí acompañándonos. Por los que se tomaron un pasaje de avión y vinieron. Por los que hoy día decidieron estar aquí, Señor. Por los que han preparado este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que esta acción de hoy día, levantar la voz desde este lugar, desde esta ciudad, Señor, la pone en el mapa, Señor, la pone en la lista, Señor. Empieza a obrar con tu poder, con tu autoridad, Señor. En medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, Señor. No sabemos nosotros en lo que va a redundar y hasta dónde, Señor, lo que hoy se ha hecho desde aquí, Señor. Pero te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. Te decimos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esta acción de fe. No solo la nuestra, sino de todos los que hoy están aquí, Señor. Amén. Amén. Los que fueron más allá. Los que no escatimaron nada, Señor. Por cada detalle, Señor. Por cada acción. Sencillamente no dejarás sin recompensa a nadie, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levantamos nuestras voces, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora
nuestras voces en esta hora. Be exalted, oh God. How about the heavens? Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Yo te doy las gracias, Sí, Señor. oh Señor, entre los pueblos, Aleluya. y te canto alabanzas entre naciones. Amén. Sí, Señor. Pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Be exalted, oh God. How about the heavens? Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Exaltado Sí, Señor. Exaltado. sea Dios Exaltado sea, Señor. sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Padre, gracias. Sé exaltado, Señor. Sé exaltado, Señor, en estos territorios, en el estado de Indiana, Señor, en esta ciudad, en Elkhart, en Goshen, Señor.
en todos los Estados Unidos, Señor. Se despierte el que está dormido, Señor. Salga este pueblo de todo letargo, de toda religiosidad, Señor. Y se atrevan a ir más allá, Señor. Oramos por aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, Señor. Que esta palabra, Señor, redarguya sus corazones y sus vidas. Sé exaltado, Señor. A ti rendimos la gloria, la honra y la majestad, Señor. Aleluya. Amén. 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 ¿Algo para despedirnos? Luego tenemos otra acción en Zoom, ¿sí? Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias también por cada hermano, amigo que en este día nos acompaña. Realmente también ya estamos en los días de volver a nuestro país y dar gracias por la ciudad de Elca. Amén. Amén. ¿Algo para despedirte? No, que damos gracias al Padre por todo lo que Él ha hecho, por lo que ha hecho estas semanas, hoy día, y todo lo que Él está haciendo en esta ciudad y este estado y el país. Amén, amén. Así es, damos gloria al Señor. Gracias también a aquellos que hoy día nos han acompañado aquí por preparar este lugar para poder transmitir esta señal. Les bendecimos, les amamos